Este programa es patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado. Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. Bienvenidos a otra edición más de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collignon y tenemos una entrevista con Ana Beltrán, una pintora y además animadora, porque hace animación en televisión, y estuvo en Mexicali. Pero dirá, bueno, ¿y a qué tiene? Bueno, ella es de España. Vino a tomar un curso hace años aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, se enamoró de Mexicali, cosa rara, ¿no? Pero se enamoró de Mexicali y volvió y montó una exposición en esta capital. Esto y más tenemos aquí en Cultura Fronteriza. Quédese con nosotros. Presenta Artes Plásticas. ¿Qué tal? Estamos hoy con Ana Beltrán Porcar, artista plástico y una gran amiga. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Es programa de Cosme Collignon. Yo colaboro nada más. Platícanos, Ana, ¿qué haces acá en Mexicali? Pues vine este año para hacer una exposición. Ya tenía muchas ganas de regresar porque estoy aquí estudiando, como ya sabes, contigo hace unos años. Tenía muchas ganas de venir y tuve que buscar una excusa y estamos aquí haciendo una exposición en la cenaduría. Oye, Ana, platícanos de dónde vienes. Pues vengo de Valencia, es una ciudad que tiene muy buen clima, pero pues el clima de aquí también me gustaba y como ya soy medio cachanilla, pues tenía que regresar. Así es, Ana viene de la madre patria. Platícanos sobre tu exposición, sobre esta serie que presentas ahora en Mexicali y que vas a llevar también a En Tijuanarte. Sí, la exposición se titula Anamnesis, es una serie con obra de pequeño mediano formato. Y sobre todo he trabajado técnica mixta, mucho lápiz, mucho dibujo y algunos barnices y óleos. Y anamnesis significa recuerdo, rememoración y por eso quería traer esta serie aquí. Y haces como una unión entre la palabra y tu nombre. Sí, también es un juego de... ¿Qué tiene que ver esto del recuerdo, de lo que te hace recordar contigo? Pues cuando busqué el título, es la primera vez que muestro esta serie, entonces busqué el título específicamente para Mexicali y sí tenía mucho que ver el título con la obra porque son como etapas de la vida, momentos que se recuerdan, pero también mi estancia aquí es eso, es un momento de la vida, una rememoración de un momento en el que estuve aquí y me di cuenta que todo está igual, que sigo teniendo la familia que tenía cuando vine la primera vez. Bien, ¿qué estuviste haciendo en Mexicali antes? Estuve haciendo mi último curso de la carrera de Artes Plásticas. Estuve en diferentes salones, ya ves que aquí van por año, pero busqué asignaturas que se me convalidaban con las españolas, entonces estuve en diferentes salones, por lo que pude conocer a mucha gente de diferentes edades. En la Universidad Autónoma de Baja California. En la UABC, sí, en la UABC. Y en la calle Reforma. Y ahí te conocí a ti, produje la serie Retratos de Mexicali, que sí se ha estado moviendo bastante por aquí y estoy muy contenta con esa producción. Muy bien. Cuando te regresaste a España, estuviste trabajando para poder irte a Eslovenia. ¿Qué estuviste haciendo allá? Sí, pues el año pasado estuve todo el año completo en Eslovenia, estuve trabajando en un centro cultural. Al principio empecé trabajando con diferentes promociones, haciendo diseños, pero poco a poco, cuando ya fui conociendo a la gente que pude presentar más mis proyectos, conocí a una chica, a Simona Potočar, que es manager de un batería bastante conocido allí, de Marcos Orsak, que trabaja con la banda Elvis Jackson.
y hicimos proyectos juntos en los que él tocaba la batería y yo pintaba en directo. Y también pude llevar a otros grupos con los que trabajo en España, son Tres Sons Mesa, que es un grupo de chicas de música clásica que me encantaría traer aquí. Magnífico. Solicitud, así. Oye, y de aquí del montaje ¿hacia dónde va tu obra? Pues la serie esta la he trabajado mucho en conjunto con otro poeta. Ya estoy aprendiendo a hacer colaboraciones, que a veces nos cuesta un poquito a los pintores, que estamos acostumbrados a trabajar solos. He trabajado con un poeta que se llama Josep Porcar. Por eso muchos de los títulos están en valenciano, porque él escribe... ¿Es pariente tuyo? No es pariente mío. No. De hecho, nos conocimos hace muy poquito y conectamos mucho porque su obra sí trabaja la sensualidad, como yo trabajo, la sinestesia, los aromas, ¿no? Tratamos de relacionar las piezas con otros aspectos. Y pues esta serie tiene que crecer todavía porque vamos a hacer una serie de poemas ilustrados. Vas a hacer un libro, van a editar un libro. Sí. Él produce poesía y tú pintas al mismo tiempo sobre el tema del... Él tenía ya muchos poemas hechos, muchos tenían mucho que ver con mi obra y los hemos podido compaginar. Sobre muchos hice yo ilustración y al revés también lo hemos hecho. También he hecho algunos dibujos que le he dicho, vamos a hacer un poema para este dibujo porque tiene mucho que ver con la serie, habla de lo mismo. Entonces, ya te digo que nos hemos compenetrado mucho porque nuestra obra habla bastante de lo mismo, de las mismas cosas. Qué bien. Oye, Ana, sé también que vas a exponer en CETIS, sí. Universidad. Pues estoy muy contenta porque ha salido para una fecha que a mí me pilla justito, porque ya casi me vuelvo a España, pero si esperamos que venga mucha gente, que la vea mucha gente, supongo que en el CETIS la verá mucha gente. Y pues si podemos hablar con los alumnos también y abrir un poquito el campo del arte a gente que no es de este mundo, pues también es bonito eso. Claro. Y te vas la semana que entra en Tijuanarte. Sí, 7, 8 y 9 es en Tijuanarte y estaremos ahí con un módulo. Montaré la misma serie que tengo aquí, tal vez con alguna pieza nueva, porque sí traje más por si salían más exposiciones. Entonces ahí estaremos para atender a quien quiera venir a saludar. Muy bien. Y de regreso a Valencia, ¿cuáles son tus planes? Pues apenas antes de venir me dieron una beca, la daba los Fletcher, que es para producción y ampliación de estudios en artes plásticas, y voy a empezar un máster en animación en la Universidad Politécnica, donde estoy estudiando mi carrera. Y voy a hacer caricaturas, voy a hacer un cortometraje y espero también poder presentarlo aquí. Claro que sí. Y vamos a preparar el campo para recibirte en cuánto tiempo más. Muchas gracias. Pues yo creo que en un par de años, porque un año se queda muy cortito para hacer un viaje tan largo. Además, sí espero poder, ahora vine por un mes y espero poder venir por más tiempo, porque quiero disfrutar de toda la gente de aquí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por regresar a Mexicali y nos dejas tu obra, nos dejas tu alegría y te esperamos en 2 años más. Sí, muchísimas gracias a ustedes por todo, por la acogida, la hospitalidad y por el cariño. Gracias, Ana. De cultura fronteriza. Este programa fue patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado.